todos. Buenas noches. Pues primero que nada agradecerles su presencia aquí esta noche y en especial porque pues estamos reanudando nuestro evento mensual de encuentro y diálogo siglo XXI, cultura y diálogo siglo XXI, y pues arrancamos con un con un tema nuevo que es el mito contra el evangelio. Y vemos que pues el mito es una realidad, ya no es un mito que Querétaro es una ciudad grande, ya tiene mucho tráfico, mucha gente, ya no es algo que nomás nos imaginamos. Así es que, pues ¿qué es un mito? El mito es una narración como leyenda que viene desde los tiempos primitivos, habiendo mitos de dioses, de héroes, de cosas que uno no cree o no considera verdaderas, o que las considera verdaderas cuando en realidad son fantasías. Mitos de diversos índoles, como antropológicos, escatológicos, supersticiosos o esotéricos. Todos ellos traducen una imagen alegórica de las relaciones que existen con el universo, o de la vida o del conocimiento. Un ejemplo sería el mito de la caverna de Platón. No me pregunten cuál es. En la cultura de los pueblos, el mito ejerce un influjo muy grande con una visión intuitiva y gráfica del universo, con una unidad de pensamiento y vida, como si fuera la misma realidad. Así es que el mito pues viene a ser un testimonio del espíritu popular. No se circunscribe ni al pasado ni a ninguna época en particular, es propio prácticamente de todos los tiempos. Hoy en día aparece con los más variados estilos y mercados en la cultura, en la comunicación, en fenómenos políticos, pseudo-religiosos, sociales y en relación con la superstición en muchos casos. Los mitos conservan su vigencia, así pues, en lo sociológico, filosófico y cultural. Ante el pensamiento conceptual, científico o abstracto que normalmente no favorece al mito, se dio en el pasado la reacción del romanticismo y sobre todo en la filosofía contemporánea. Desentrañan así el valor del mito Nietzsche, Rosenberg y otros autores como interpretación irracional no científica del universo, del hombre o de Dios. Nuestro ponente esta noche nos hablará sobre el mito contra el evangelio. De antemano cabría preguntarse, ¿el evangelio es un mito? Si el evangelio utiliza un lenguaje mítico o simbólico, ¿bendice el hablar de Dios al mito? ¿Es que existe una oposición radical entre el mito y el evangelio o incluso hay cierta beligerancia entre ellos? Así pues, quisiera ahora presentarles a nuestro ponente, el licenciado en Filosofía Juan Manuel Escamilla González Aragón. El licenciado Juan Manuel Escamilla es filósofo por la Universidad Panamericana. Él ha escrito poesía, es el editor del Journal de Filosofía Open Insight, editado por el CISAP. Ha colaborado en diversos proyectos editoriales con sellos como Editorial Jus y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es miembro del Consejo de la revista Conspiratio, cuyo sello editorial también ha coordinado, y donde tiene la columna Opiniones de un payaso. Ha traducido textos diversos de Chesterton, Eliot, Jürgen Habermas, Charles Taylor, Ivan Illich y James Allison. Ha investigado sobre el fenómeno erótico, la violencia y lo sagrado, las diversas relaciones que guardan el cristianismo y la posmodernidad, el papel de la memoria en la identidad y las relaciones entre la fe y la razón. Lo apasionan la teología política y la ética. Actualmente estudia la formación de la identidad en la mujer y en las minorías sexuales desde la perspectiva de la teoría mimética de René Girard. Trabaja también actualmente en un ensayo sobre el significado del silencio en la vida de algunos poetas que han decidido dejar de escribir. Y él mismo está escribiendo un libro de poemas, La Enciclopedia de las Ciencias. Pues, sin más preámbulo, los dejo con el licenciado
Escamilla. Muchas gracias por la generosa presentación y a ustedes de verdad muchísimas gracias por estar acá en medio de estas inclemencias, de frío, siendo 14 de febrero y todo, ¿no? Ya salir no se puede ni ver, es una película, es mucho más divertido que esto, supongo. No, les agradezco en serio que estén acá. A ver, ¿por dónde empezamos? Tal vez por las provocaciones que hacia el final de la presentación me hacía. ¿Qué les parece a ustedes así de pronto? ¿El Evangelio es un mito? A ver, hay dos respuestas. Bueno, tres. Sí, no, no sé, o ya veremos, ¿no? Sí, levanten la mano. ¿El Evangelio es un mito? No, nadie. No, no es un mito. ¿Quién dice que no es un mito? ¿Alguno? Ah, no, un montón dicen que no es un mito. ¿Hay alguien que opine que quién sabe? Por allá, quien falta que pueda ser. Muy bien. Entonces, bueno, es una pregunta que no espero ser capaz de resolver yo, al menos no yo solo. En todo caso, no son, gracias a Dios, ustedes los primeros en responderla, ni yo tampoco. Es una pregunta que ya tiene un buen rato. No sé si ustedes recordarán que antes de la imprenta y por los medios de producción de los libros y demás, pues era muy difícil que ocurrieran cosas como que la gente leyera la Biblia. Y luego, cuando además efectivamente se leía la Biblia, mucha gente que no necesariamente sabía interpretarla y la leía pues de primera mano, de pronto terminaba haciendo cosas muy extrañas, porque la Biblia tiene algunas frases muy simpáticas del tipo arráncate los ojos si ellos, ¿no? Mejor sería que te cortaras la mano, y pues no faltaron los mancos y los ciegos, pues. Y entonces la Biblia en ese sentido estaba sobre todo guardada la interpretación de un grupo de personas doctas, ¿no? Y que no solamente eran doctas como el padre Prisi, sino que además eran gente santa como el padre Prisi también. Es decir, que en la dinámica de su propia vida y en el contexto de una jerarquía eclesial y con una determinada pastoral, leían la Biblia, o leen la Biblia en general. La iglesia lee la Biblia y tiene interpretaciones acerca de ella. Esas interpretaciones van adecuándose al estado del arte, al lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, no lo llamemos control, pero sí esta discreción en la selección de quién lee y quién no lee la Biblia y qué fragmentos, pues correspondió durante mucho tiempo a la iglesia. En un momento dado, un fraile agustino, que luego dejaría de serlo, tal Lutero, de la mano, no solo él, ¿no? De la mano de un movimiento de laicos que ya empiezan a querer acercarse directamente en tiempos muy distintos a aquellos en los que se había prohibido la lectura de la Biblia, por cierto, leer la Biblia, y entonces se ponen a imprimirla y hacer algo que es muy novedoso. Desde el siglo I, cuando Jerónimo vertió en latín su versión Vulgata de fuentes más antiguas, la lengua en la que se leyó en Occidente la Biblia fue el latín. Eso estuvo muy bien durante el Imperio Romano, pero eventualmente se acaba el Imperio Romano, no sé si se acuerdan ustedes. Y cuando se cae el Imperio Romano, junto con el Imperio Romano cae el latín en desuso y se convierte en una lengua muerta, que siempre tiene la ventaja de ser pues ya medianamente canónica y fijada, y entonces los textos así, me parece a la gente, se preservan muy bien. Además eso va muy en consonancia con la apuesta de Carlomagno y en fin, del occidente cristiano por una lengua para unificar la identidad de lo que ahora es Europa. Entonces, eventualmente hacia el norte, volvamos con el monje agustino, hacia el norte de Europa se empieza a reproducir la Biblia de una manera novedosa. Hay por ahí algunos alumnos de la universidad
que ya les he platicado, algo que a mí me asombra mucho. ¿Cuánto creen que se tardaba un monasterio de 300 personas el año anterior a que se pusiera en marcha la imprenta en producir un ejemplar de la Biblia? Años. ¿Años? ¿Por ahí? Un año. La mejor imprenta de Europa, que era un monasterio de 300 sujetos trabajando en la creación de un libro, se tardaba un año en hacer un libro. Y eventualmente, con la invención de la imprenta, la reproductibilidad es mucho más rápida, ¿no? Entonces, no solo la reproductibilidad es más rápida, si hay mucha más materia, hay muchas más Biblias impresas, digamos Biblias o libros cualesquiera, es más difícil luego perseguir y acabar toda una primera edición, ¿no? Es más fácil que un libro se pierda por aquí, quede por allá, en fin. Entonces es más difícil desaparecer en los libros, no solo se leen más, además es más difícil desaparecerlos. Entonces empieza a traducirse la Biblia a las lenguas que heredan el latín, a las lenguas que se adaptan, digamos, a las regiones, y se llaman hoy romances: el francés, el español, el alemán tiene lo suyo del latín, en fin. Y entonces todos empiezan a traducir sus Biblias, ¿no? Eso pasa hace mucho tiempo, siglo XVI, por ahí. Y de entonces a la fecha se ha leído la Biblia también fuera de ámbitos jerárquicos y con otros propósitos que los pastorales, en algunos contextos. Por ejemplo, los eruditos académicos, ¿no? En las universidades y en las facultades de teología y todos estos lugares. Y ahí se empezó a leer en algún momento dado la escritura de la mano de otras reverencias que ha tenido Occidente hacia otras culturas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, hacia Egipto. Napoleón perdió una guerra, pero regresó campante, victorioso, y todos lo aplaudieron muy contento porque a su viaje de expedición a la guerra había llevado investigadores y había regresado un montón de cosas interesantísimas de culturas antiguas. Eso fue una nueva mirada. Entonces ya no importó que perdieran la guerra, lo que importó es que nos estaba descubriendo a Egipto. Entonces se pone de moda Egipto y la gente se pone a estudiarla, como en algún momento dado en los estudios de Grecia. Hoy sabemos mucho más que hace 100 años. Los estudios de Grecia o de Roma, en fin, todavía cada rato se van descubriendo ciudades nuevas enteras que están ahí guardadas en la arena y cosas así. Así como esas ciudades y esas cosas que nos maravillan, están los textos que hemos ido heredando en el camino de otras culturas que no han leído la Biblia. Esos textos son muchas veces géneros semejantes o muy próximos a los de la Biblia. Por ejemplo, la poesía, ¿no? La Biblia está llena de poemas y de pronto en Grecia encontramos cosas como los cantos homéricos, o en fin, cada pueblo tiene sus propios cantos y sus cantos sagrados, sus propias escrituras, ¿no? Cada cultura, y las hay pues verdaderamente notables y dignas de toda veneración. Y entonces volvamos ahora con estos que están leyendo la Biblia en la academia y en otros contextos fuera de la pastoral y con otras intenciones. De pronto empieza a haber una lectura, por ejemplo, científica de la Biblia. Darwin, ayer fue su cumpleaños, no sé cuántos, Darwin en algún momento dado tuvo él mismo la lucha de si lo que estaba diciendo era o no acorde a lo que decían las escrituras. Él había aprendido biología de un peine que creía exactamente pues cosas que él termina por desmentir, como cosas muy bellas, cosas como que la mandarina la hizo Dios así para que pudiéramos compartirla, está hecha en gajos, ¿no? Entonces esta biología teologizada que encuentra como a Dios al final del camino, bueno, él cuando saca el origen de las especies le rompe la cara a esa visión de la biología, de la ciencia biológica, que era la, digamos, más reconocida en su momento, y entonces surge toda una nueva concepción medio mitológica de la historia del universo, y nos remontamos hasta el Big Bang y al origen de las especies, y una nueva narración.
Y de pronto entran, sobre todo eso le preocupa mucho a los sajones, que a los católicos no nos ha escandalizado tanto, el tema de la creación o la evolución. ¿Cuál de los dos escenarios es el relato correcto, ¿no? Los cristianos, los católicos a menudo tienen mañas teológicas para decir las dos al mismo tiempo, no se apuren, ¿no? Pero bueno, el caso es que de pronto veamos como una lectura de la biología o un avance en la ciencia biológica prueba la imposibilidad de que el relato tal como aparece en la Biblia sea el correcto acerca del origen del mundo. En ese sentido, de un día como nosotros hoy medimos los días, y una noche como hoy medimos las noches. No, eso pueden ser eones y eones y eones y eones de tiempo, ¿no? Podría perfectamente interpretarse así. Pero en un día sí probablemente no pasó así, ¿no? Es consistente que haya habido una primera mujer y un primer hombre con la evolución de los primates, sí, probablemente lo sea. Pero no nos metamos ahora a reflexionar esto, sino solo a advertir cómo de pronto una lectura que durante 1000 años y pico había sido el canon del conocimiento acerca del origen del hombre es derrocada por una lectura de la biología. Y así de pronto surge como un orgullo en la modernidad al leer la Biblia, que Bultmann, un teólogo alemán, refiere como ya no se puede creer en los mitos, ¿no? En los mitos y en los milagros en los días de la electricidad. Él ya era un hombre muy moderno, tenía trenes y luz eléctrica. Ya no es día, hoy tenemos hasta teléfonos inteligentes, inteligencias artificiales. Hoy ya no se puede creer en Dios así sin más, es muy simple, parecería, ¿no? Ante la mentalidad ilustrada, creer en Dios. Entonces, las cosas como que típicamente resaltan la divinidad de Dios, como los milagros, en las lecturas más contemporáneas son como puestas de lado. Incluso hay una intención de desmitologizar, y con esas palabras se intenta, los evangelios. Porque tarde o temprano, afrontémoslo, este Señor Jesús nos caía bien, más o menos, hay cosas que podemos reconocer como importantes, hay cosas que siguen siendo valiosas, pero eso de que caminó sobre las aguas, llamen a cualquier físico y les dirá, quién sabe eso de caminar sobre las aguas, ¿no? Y entonces fíjense cómo entra una mirada espoleada por la ciencia moderna a cambiar la interpretación secular de la escritura cristiana en un momento dado. Esto pasa sobre todo en el mundo protestante. El mundo católico ya para estas alturas está... hay muchos jesuitas que están en la jugada, es verdad, pero en general los católicos no tanto. Esto pasa todo, en el mundo protestante, estas lecturas de la Biblia. En el mundo católico sigue ligada la lectura de la Biblia casi siempre a la celebración del misterio, pues, o sea, a la creencia, ¿no? Y a una lectura pastoral con intención a que nos salvemos todos nosotros. Y eso está muy bien. Pero esta otra lectura académica de pronto la empiezan a hacer los protestantes, y ya se imaginarán cómo se ponen los católicos cuando a esto añadimos las lecturas novedosas de los antropólogos sociales y de los científicos sociales modernos, ¿no? Del siglo XIX, sobre todo los positivistas, que salen a estudiar culturas que podrían ser de hace 2000 años, pero que conviven ahora, de 2000 o 5000 o 10.000 años, pero que conviven ahora mismo con nosotros en algunos lugares, ¿no? Todavía hay, me acabo de hacer con un libro de las fotografías de Leni Riefenstahl, a una comunidad africana impresionante, ¿no? Que parece tal cual, no sé, hace 10.000 años en la historia de la evolución humana, en algún sentido desde la mirada civilizada occidental de quien tiene suéteres y cosas así de frío, ¿no? Estos que van pues, muy en la naturaleza de otra manera. Y bueno, ya ahorita no, 20 años después ya tenían rifles y Coca-Cola, pero todavía les alcanzó a tomar fotos casi como en su ambiente antes de desaparecer. Entonces, estas culturas que todavía existen en muchos lugares empezaron a ser estudiadas desde
perspectivas científicas, ¿no? Ateas en general, sin mucha referencia o ninguna referencia a la trascendencia u otros tópicos. Y entonces empiezan a descubrir algunas cosas muy interesantes. De estos estudios, Claude Lévi-Strauss probablemente sea el máximo, el padre, el señor de este tipo de estudios. Además hay estudios de endobiología y tal. Bueno, pero el tema es que cuando empiezan a estudiar otras culturas, empiezan a estudiar también sus relatos, sus mitos, sus historias, y se descubre con mucha claridad hasta qué punto la religión constituye algo así como nuestra primera narración de quiénes somos, dónde estamos y para qué venimos, para pronto, ¿no? O sea, la primera carta de ciudadanía que somos capaces de presentar al mundo como miembros de una comunidad humana. Es el primer momento del desarrollo, ese conocimiento en el que las artes, el conocimiento, la política, la religión, todas están entremezcladas en el mismo lenguaje, son los días del origen de la cultura, que se llaman típicamente mitológicos, ¿no? En donde se concibe quiénes somos y dónde estamos. Si ustedes se fijan, típicamente estas explicaciones responden a quién está en qué lugar, ¿no? Para Tales de Mileto, por ejemplo, el mundo va a venir del agua porque vive en una isla, ¿no? En Tenochtitlan la fundación está asociada a signos distintos que los que estuvo asociado, por ejemplo, la fundación de Roma, ¿no? Sin embargo, de pronto descubren que así como los que buscaron la fundación de Tenochtitlan, en un momento dado le cuentan a unos viejos lo que van a hacer, en otro momento emprenden la expedición, en otro descubren los signos sagrados, santos, ¿no? Por los que Dios les manifiesta que es ahí donde tienen que estar. Signos santos que, por cierto, tienen que ser, desde una perspectiva urbanística, mejor que sean cálculos que los dejen cerca de agua, cerca de, en fin, una serie de circunstancias que les permitan desarrollar la vida, no en un lugar, un páramo en medio del desierto, ¿no? Los dioses no se manifiestan normalmente para que se funden ahí ciudades, sino en lugares en donde probablemente es muy conveniente la vida humana. Y entonces se identifica el urbanismo con lo divino, con los signos divinos, luego con la fundación religiosa de la ciudad, ¿no? Que ocurre propiamente, eso es una liturgia, ¿no? Donde un sacerdote hace cosas para que ese terreno quede santificado. Aquí en la fundación de Tenochtitlán, pero lo mismo pasó en la fundación de Roma, por la dinastía Alba-Longa, ¿no? Hay exactamente las mismas características. Entonces de pronto se dan cuenta de que estas cosas pasan una vez y otra vez y otra vez, y que de alguna manera las culturas se repiten, incluso en su forma de iniciar, en sus relatos son muy semejantes, ¿no? Típicamente cuentan el origen del cosmos, ¿no? Las estrellas, el sol, la luna, cuentan el origen de los recursos con los que nos alimentamos, con los que, o sea, todas las cosas de las que hablan los relatos mitológicos son cosas próximas a la subsistencia, ¿no? Y entonces, ¿qué nos haría pensar que el relato cristiano no es un relato semejante a estos otros relatos, como los que se dan las culturas a sí mismas, en las que cuentan sus historias acerca de quiénes son, de dónde vienen y todo lo demás, ¿no? Fíjense que hay un señor, Edémero, que tiene una lectura muy interesante sobre toda la mitología griega. Este Edémero sospecha que Zeus, padre de los dioses, no es otro sujeto que el tatarabuelo de nosotros los griegos. Zeus, padre de los dioses, este dios olímpico, y era su esposa. No era una diosa, pues, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que nos presenta Hesíodo no solo son relatos acerca de dioses, sobre todo son relatos como de Lola, ¿no? De la época. Es el Lola de la época. Ahí aparece la gente más ideal, la gente más modélica, haciendo las cosas más modélicas que se puedan hacer, las cosas más perfectas, las cosas más ejemplares en este sentido, ¿no?
esa es la historia de Zeus y la historia de los grandes titanes que tuvo que derrotar y todo. No es otra cosa que el relato de cómo un paterfamilias hace 500 años, 600 años, 800 años, mató a su papá para quedarse con la tierra, ¿no? Y ser él el autor del orden, porque antes de que él llegara, lo que había era francamente un caos. Entonces, de pronto, la lectura se puede volver política y se puede identificar un momento muy determinado en donde surgió todo esto. Y parece, bien metidos ya en los mitos, que casi siempre responden a una situación análoga a la siguiente. Verán ustedes, por ahí del siglo XVII todavía podía pasar que en Europa los cristianos acusaran a los judíos de envenenar los ríos, los lagos. ¿Ustedes qué sustancia creen que pudiera envenenar ríos, todos los ríos y los lagos de Europa en el siglo XVII? ¿Quién podría ser esa sustancia? Producirla materialmente. Aquí tenemos a alguien que sabe de la hechicería química. Las aguas negras pueden contaminar, pero un solo judío o un grupo de 100 judíos de una ciudad pueden contaminar todos los mares de Europa al mismo tiempo en el siglo XVI. ¿Hay alguna manera de mover tantas aguas negras tal vez el uranio, ¿no? Podría contaminar de esa manera, y ahora creo que Europa está amenazada por la negligencia con que trató Chernobyl, pero bueno, nos alejamos del asunto. Es probable, o más bien muy improbable, que ninguna sustancia pudiera envenenar las aguas de los ríos y los lagos de Europa. Sin embargo, con esa excusa se legitimó más de una vez el asesinato de los judíos. ¿Por qué vamos a matar a ese señor que está ahí? Fíjense que no estoy señalando a nadie, no se les vaya. ¿Por qué lo vamos a matar? Porque, ¿qué les duele? Échenle la culpa. ¿Qué les falta? Échenle la culpa, no importa. Y entonces se convierte en el culpable de todas las cosas que nos puedan pasar. Es como, ¿puedo hacer un chiste político, padre? Es que según yo la principal función del PRI es lo que Aristóteles llamaba la catarsis. O sea, el PRI es el culpable de todos los males mexicanos, de todos nosotros. Entonces, ¿por qué la tortilla subió? Por el PRI. ¿Por qué perdió la selección? Por el PRI. Todo es por culpa del PRI. Es de alguna manera, y hasta posiblemente con alguna legitimidad esta vez, el culpable de todos los males, lo que nosotros entendemos como el culpable o nos representamos como el culpable de todos los males. Entonces fíjense cómo invariablemente pasa una cosa que es chistosísima en los mitos. Hay un momento dado en el que se selecciona a uno que no es humano, que no se parece a nosotros, sino que está tan desfigurado que es radicalmente distinto, está cerca de pudrirse como los leprosos, y entonces tiene que estar lejos. O es un monstruo y hay que tenerle miedo, ¿no? Y un fantasma, y nos representamos, pero ya fíjense cómo asociamos a un animal, algo más bajo o ruin, ¿no? A menudo se hablaba de los judíos como ratas, o se los asociaba a figuras insignificantes de la naturaleza. Porque es más fácil matar ratas que judíos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un momento en el que el mito deshumaniza a la víctima y lo asesina. Es un momento muy impresionante porque tiene la culpa. La causa de las cosas, la causa con la que nosotros decimos causa en griego se dice igual que culpa, ¿no? Es como, ¿quién tiene la culpa? Y la causa, fíjense, de que mataran a Edipo es que se lo merecía, ¿no? En buena lid, mató a su papá. O sea, ¿qué clase de gente hace eso? Y luego fue y durmió con su mamá. Es un depravado, ha cometido los más graves crímenes posibles de cometer. Merece la muerte. Entonces hay que matarlo. Pero ¿se acuerdan que Edipo había sido un héroe? Que en un momento dado llega a la ciudad y lo salva de la esfinge.
pero luego se le cambia la situación política y deja de ser un héroe y se convierte en esta cosa. Y a menudo pasa eso, ¿no? El que antes había sido un héroe, de pronto se animaliza, se convierte en otra cosa y lo matamos. A los 3 meses ya le estamos rezando al que le matamos. Lo convertimos en un dios. Así como antes le habíamos quitado todo signo de humanidad, a continuación lo elevamos. Entonces ya es un dios. Se convierte en un dios. Lo convertimos en un dios. Este mecanismo lo observaron los positivistas. Se dieron cuenta de que las culturas funcionaban de esta manera. Luego, también se dieron cuenta de que los mitos contaban historias semejantes a esto, o semejantes a este relato, en las que típicamente había uno que era más débil que los demás, ¿no? Era rico entre pobres, era pobre entre ricos, era, ¿saben? El arroz negrito ese, el distinto, ese que se destaca. Ese terminamos matándolo en un momento dado, para que nos quedemos todos los arroces blancos, y a continuación lo convertimos en nuestro Dios. Y cosa más rara, ¿no? Cosa más rara. Joseph de Maistre, en un tratado que tiene sobre el sacrificio, dice: ¿a quién se le habrá ocurrido, porque la razón no aconseja semejante cosa, que derramar sangre humana detenga los conflictos, nos saque de problemas, que el sacrificio de una persona resuelva la cuestión? Y sin embargo se mueve. Es decir, y sin embargo, el caso es que en el momento en el que la cosa se pone tensa, buscamos a uno al que le llamamos mártir, chivo expiatorio. A uno al que le llamamos chivo expiatorio. Atención que ustedes dijeron la palabra, chivo expiatorio. Entonces, fíjense cómo de pronto tenemos una lectura de los mitos, en los que se cuenta un ciclo de violencia siempre. Ojo, típicamente hay muertos, o sea, ahí donde se aparece Dionisos hay sangre, hay el sacrificio de una persona, a veces merecido, ¿no? El mito normalmente nos cuenta el pecado del dios o del héroe. Desgraciado de Prometeo, le quitó el fuego a los dioses y nos lo vino a dar a nosotros, razón por la cual se merece que todos los días le coma un ave el hígado, ¿no? O hay otra versión en la que todos los días tiene que subir una piedra hasta arriba de una montaña, que inmediatamente la ponga hasta arriba, volverá a caer, y hacer eso indefinidamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Imagínense esa tortura. La eternidad, así, todo lo contrario a la concepción cristiana, se vuelve una cosa de pavor, ¿no? Imagínense una eternidad condenados a un loop de ese tipo. Qué horror. Bueno, entonces, ¿cómo creen que deja hasta estas alturas el relato que se van haciendo los positivistas de los mitos a alguien que quiera hacer la comparación del evangelio con el mito? Todo parece indicar, si ustedes leen La Pasión, que el evangelio no es otra cosa que un mito. El relato de la pasión, los salmos. Si se dan cuenta, le llaman mito de muerte y resurrección. Cristo no es el primer ser humano muerto resucitado de la historia. Si ustedes se fijan en escrituras antiguas, eso ha pasado muchas veces. Es más, no solamente era común, incluso era común que las personas se declararan a sí mismas dioses, como Cleopatra, que ya es bastante moderna, ¿no? Cleopatra está más cerca de la construcción de las Torres Gemelas de lo que está de la edificación de las pirámides de Egipto, ¿no? Cleopatra ya es bastante moderna y ella se declaró a sí misma Dios. Ojo. Ramsés, el gemelo de Moisés, en algún momento dado tiene un problema bien grave. El príncipe de Egipto, rey de Egipto, emperador de Egipto. Su problema grave es que se ha vuelto tan buen militar que ya destruyó hasta su peor enemigo. Ahora, ¿qué va a hacer?
creen que hace? Porque políticamente se le vuelve inestable todo. Una de las funciones en las que legitimaba su poder el emperador egipcio era la conquista. Yo soy más grande que todos los demás, entonces la gente necesitaba constantemente estar viendo que ganaba Egipto. ¿No? Es como América, que tiene que estar ganando y volviendo a ganar y volviendo a ganar, aunque le caiga mal a la gente, ¿no? No, ni siquiera sé si el América gana, ¿no? Pero como es un equipo polémico. ¿Qué decía? Ya me distraje con un chiste del América. ¿Qué creen que hace este señor? Se declara Dios. Porque si no lo matan. O sea, es una cuestión de vida o muerte para él convertirse a sí mismo en Dios. Claro, en un mundo en el que no era extraño ver a un Dios caminar, ¿no? O que un héroe se convirtiera en algo, no sé si un Dios, pero sí en un primo de un Dios o en un semidios o en algo semejante, ¿no? El héroe alcanza actitudes como de Dios, ¿no? Entonces, de pronto, esta elevación de un ser humano a Dios, ¿por qué no es eso lo que le pasa a Cristo en la cruz? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué decimos los católicos que ahí está Dios? Si la evidencia de la lectura de los mitos parece sugerir más bien que el cristianismo es otro relato, como tantos otros, de muerte y resurrección de un Dios. Y que queda además perfectamente claro si uno lee la Pasión. Es más, lo que va a decir René Girard cuando se hace esta pregunta e intenta la comparación es, ojo, la llave del mito es el Evangelio. No solamente se parecen hasta una simetría radical, la forma, sino que la forma en la que nosotros podemos alguna vez entender el mito y lo que quiere decirnos el mito es leyéndola desde el Evangelio, concretamente desde el relato de la Pasión. Fíjense que René Girard, cuando se hizo esta pregunta, René Girard es un teórico francés, que cuando se hizo esta pregunta venía de la antropología social, venía de la ciencia. Él mismo había perdido la fe cristiana y era, si no ateo, por lo menos sí agnóstico. Por eso no tiene los prejuicios de investigación que solemos tener los católicos ante esta clase de cosas, ¿no? Que nos dan miedo, y entonces la actitud de todos los teólogos de la época, hasta ya más recientemente, ¿no? Los teólogos más contemporáneos, yo creo que se han abordado ya más fuertemente estas cuestiones y otras bastante peliagudas, pero en general los católicos tenían así como la cabeza agachada, escondida, y repitiendo sus Santo Tomases para sentirse tranquilos. Mientras por otro lado el mundo iba con la ciencia y con la biología y ¿no? De pronto Marx y Nietzsche y Freud y tal, rebase por la izquierda, y la iglesia se quedó así como, ¿qué onda? ¿Qué hora pasó todo esto? Y entonces, en ese contexto, le da mucho miedo a los investigadores católicos seguir las investigaciones en las que se habían metido los protestantes. Están comparando algo bien delicado, si se dan cuenta. Si ya convinimos en que la religión es el primer relato del conocimiento de una cultura, que alcanza una cultura, y luego convenimos en que lo que relata el Evangelio es exactamente lo que relatan los mitos, la siguiente pregunta es, ¿y de qué nos sirve el Evangelio? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo tenemos? ¿Qué clase de valor puede tener? Es un refrito, pues. Es como la segunda parte, si se dan cuenta, o no, más que la segunda parte del remake, ¿no? Pues, de la película. Ya la vimos. ¿Y ahora? ¿Ustedes cómo creen que se sale de semejante atolladero? Les cedo la palabra. ¿Quién es el valiente? ¿Naiden? Bueno, al principio dijiste que había un grupo de jesuitas. Yo creo que ahí están los grandes investigadores. Los jesuitas son un grupo de personas que siempre han estado pero al pendiente de la cuestión cultural y también del área pues tecnológica,
Entonces yo creo que también la Iglesia ha tenido mucho que ver en todo esto, y muchos de los libros que la Biblia tiene, pues son libros que se han ido escribiendo también de acuerdo a la época en la que están basándose, ciertamente por la forma de vida, su cultura, sus creencias, vienen a formar parte de esa gran historia de salvación. No sé, pero no creo que se hayan quedado muy agachados. Creo que en la Iglesia tenemos grandes pensadores. Sí. Yo creo que los evangelios no se pueden estudiar como se estudia una ciencia. Así es. Y que te lo aprendas y que lo tengas en la cabeza es otra cosa. Quien lo ve así, pues igual puede decir lo mismo que tú estás diciendo. Jesucristo solamente se le puede entender con el corazón y con la experiencia. No se puede entender de otra forma. Gracias. Pues este es el problema típico entre razón y fe, ¿no? En realidad, desde el punto de vista filosófico, ya muchos filósofos han estudiado lo que es la fe. Entonces es un conocimiento, es decir, hay una serie de factores que nos llevan a creer sin ver. O sea, yo creo que ahí está el hecho mismo, ¿no? El gran problema, pero a la vez la solución. Pues, es la fe. Tenemos fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, fe y razón. Entonces, la ciencia trata de ver la parte de Dios. ¿Y en qué sentido sería distinto Jesús de Hércules? Hércules también es hijo de Dios. Bueno, tienes razón en ese sentido, pero déjame contestarte. Es que estás planteando algo muy difícil, así de bote pronto soltaste un asunto muy complicado. Entonces hay que razonarlo. Danos un poquito de unos 2 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno, los mitos, los hombres se convierten en dioses, ¿no? Aquí es al revés. Este gran Dios se convierte en hombre. Pero no solo eso, resucita. Y ya, con eso tengo, ahí queda. Efectivamente. Bien ahí. Un aplauso. Sí, muy bien hecho. Efectivamente. O al menos esa es la solución con la que se topa Girard. Ojo a que Girard está leyendo las escrituras sin los compromisos del creyente. Le da ni fu ni fa. Y mientras está leyendo las escrituras, está leyendo el Ramayana y está leyendo otros textos. Y desde la perspectiva de, no digamos un ateo, pero sí un ateo, ¿no? Pero un ateo poscristiano, pues, o sea, no sé, así como Un ateo bautizado. Exacto, es que ya todos los ateos son cristianos, según yo. Pero ahora les diré por qué lo digo. Fíjense que esta pregunta que en efecto, como a nosotros en este momento nos angustió, le angustió a mucha gente en el lado católico mucho tiempo. Quien responde la pregunta, según yo, es Nietzsche. Nada más que nos vamos a poner del lado contrario. Yo creo que Nietzsche tiene razón en lo que dice. Creo que entiende el sentido íntimo del valor y la herencia de la religión pagana y de la religión cristiana. Al final él va a elegir la pagana. Yo me voy a quedar del lado de los cristianos, pero vamos a ver cómo lo dice él en 3 líneas. Atención a que estamos buscando por qué hay una identidad de los mitos con el Evangelio, porque exactamente pasa lo mismo. Dionisos contra, y lo entre comillas, el crucificado. Esta es realmente la oposición. ¿Quién es Dionisos y quién es el crucificado? Es la comparación típica, arquetípica incluso. Por eso la postula desde un punto de vista ideal, ¿no? Del tipo ideal Nietzsche. Aquí, Dionisos representa la sabiduría antigua,
el orden tradicional religioso, en el que normalmente se identifican iglesia, Estado y utilidad de la polis, o de utilidad de la ciudad. Las tres cosas son exactamente la misma. O sea, la última arma política, pues, es la teología. Ahora, ese es Dionisos. Dionisos es Dios, bueno, para empezar se le opone en Nietzsche a lo apolíneo. Lo apolíneo es, en ese sentido, lo proporcionado, lo griego, ¿no? Dionisos es como este reconocimiento de la cara oscura de la luna que hacen los románticos. También hay mal, también hay violencia, también hay pasión, también hay todas estas cosas de las que no habían hablado los filósofos, o no a menudo. Dionisos contra el crucificado. No le llama a Cristo, que es el nombre con el que le dicen ungido, no le llama Jesús, que es el nombre que le pusieron sus papás, no le llama Yahvé, que es como dice él en el Antiguo Testamento, le llama el crucificado. El crucificado del que Pablo va a decir, ¿quién lo entiende? Tan pronto. Es un escándalo, es contradicción, es que, a ver, paremos a pensar un momento. Si saliéramos de aquí y nos encontráramos allá afuera un tipo crucificado, todos nos horrorizaríamos. Probablemente yo vomitaría y me sentiría mal y me desmayaría como una flor, una cosa así. Porque no es nuestra sensibilidad ir por ahí y ver gente muerta en la calle de esa manera. Y cuando los descabezados aparecen en la televisión y en los periódicos, ay, cómo nos apachurran el corazón, no estamos hechos para esa clase de sensibilidad, para ese estómago, ¿no? Hoy en clase decía un médico que tengo de compañero de cómo hace falta cierto estómago para abrir a la gente, ¿no? Y ver sus entrañas y la sangre. Si hace falta, además de mucha ciencia y práctica y prudencia y los instrumentos adecuados, buen estómago. Bueno, nuestra sensibilidad no está hecha a esa imagen del crucificado y sin embargo, ahí hay una cruz, algunos de ustedes lo traerán en la cadenita, y a fuerza de acostumbrarnos a verla chapada en oro y en bellos trabajos de madera y en representaciones románticas o renacentistas, hemos perdido dimensión de lo pornográfico que es ver a un hombre muerto colgado, además colgado de esa manera como un castigo, ¿no? Excluido de todos. Sus mejores amigos lo dejaron, sus mejores amigos todos lo dejaron. Murió con todas las de las tres leyes que lo juzgaron, la de Herodes, la del Sanedrín, por cierto, ley justa y expedita, y Pilatos, ¿no? Se murió bajo todas las de la ley. Además, las redes sociales le dieron la razón a estos poderes, ¿no? En su momento. Crucifícanlo, crucifícanlo. El crucificado. La oposición es Dionisos contra el crucificado. No se trata de una diferencia respecto del martirio. Ojo con el nombre que dice Nietzsche. Es hijo de un pastor protestante, lee la Biblia y sabe que el martirio es el nombre cristiano del sacrificio humano. Ese es el nombre que los cristianos le dan a lo que en la antigüedad se llama sacrificio humano. Dice, no se trata de una diferencia respecto del martirio. Atención, justo Dionisos es que muere y resucita, o muere y es resucitado, mientras que Cristo también. De hecho, el ciclo de la pasión es el ciclo de la pasión, muerte y resurrección. No es entonces en que muera la diferencia, sino en el sentido del martirio, en el sentido del sacrificio. Así como uno se pone la camisa de Nike y corre 10 kilómetros con causa por, ¿no? Esto o aquello, se estila ahora que las carreras tengan causa, o que uno dona por la causa esta o aquello. Hagan de cuenta que aquí el mecanismo es el mismo, el mecanismo por el que la chusma asesina a Dioniso y a Cristo, tal, pero el sentido es distinto. Es decir, la razón por la que ocurre y la razón desde la que se justifica aquello es
radicalmente distinta. De hecho, es la máxima oposición. Realmente esa es la oposición, dice Nietzsche. La propia vida, su eterna fecundidad, su eterno retorno, determina el tormento, la destrucción, la voluntad de aniquilar. Esta es la ética nietzscheana. En el otro caso, el sufrimiento, el crucificado, en tanto que inocente, sirve de argumento contra esta vida, de fórmula para su condena. Entonces, la diferencia en los géneros es, podríamos decir, la siguiente. Los mitos y el evangelio cuentan la misma escena: el asesinato de un inocente. Sin embargo, el que escribió el mito participó de los que tiraron la piedra, pero luego escondió la mano. Y entonces se hace quedar bien. No sé si ustedes estén familiarizados, yo creo que sí, con este principio de la historia, de que le escriben los que la ganan, ¿no? La historia la escriben los, pues, porque son los que están ahí. Así, por ejemplo, sabemos la historia de Héctor, que murió a los pies de Troya, asesinado por el máximo guerrero de los aqueos, porque nos lo contó quien lo venció. El gesto de nobleza en Homero es que nos cuenta la historia de sus antepasados que hicieron la conquista de Troya, y al final de leer aquel relato nos sentimos más conmovidos por los troyanos que perdieron que orgullosos por los aqueos que ganaron. Hay nobleza en ese gesto. Sin embargo, lo que está pasando ahí es la justificación de la guerra. Es legítimo que los aqueos vayan y destruyan Troya, porque le quitaron a Helena a su esposo. O sea, están respondiendo a una agresión. Hay legitimidad. Y luego de que pasa todo aquello, lo cuentan. Lo cuentan de manera que ellos quedan bien y que sus enemigos quedan bien. Claro, nada nos hace quedar mejor que nuestros enemigos. El crucificado sirve de argumento contra esta vida, de fórmula para su condena. La lógica por la que se argumentaría la racionalidad dionisíaca es: no importa cuántos daños colaterales haya, siempre que escriba aquí la causa que quiera: el progreso del Estado, el establecimiento de la sociedad sin clases, la revolución, la monarquía. Metan aquí ustedes la causa política que quieran, la causa religiosa que quieran, vamos a las cruzadas, tal y tal. ¿Qué es lo que está aquí debajo? La diferencia entre la que Nietzsche llama la ética de los esclavos y la ética de los amos. Incluso de los señores, de la bella bestia rubia, de los que tienen toda la razón para portarse como si fueran mejores que todos los demás, porque son mejores que todos los demás, los alemanes, ¿no? Y esa es una persona, ¿no? Fíjense cómo Nietzsche, el propio Nietzsche, reivindica para su condición de hombre elevado, su carácter alemán, y al hacerlo, al carácter alemán. Entonces, en alguna medida, Nietzsche ahí tiene responsabilidad, si cabe, sobre sus lectores, que pasado mañana fundarán el Partido Nacional Socialista y todos los horrores que lo acompañaron. Se dan cuenta de que lo que Nietzsche haría en esta propuesta ética en la que él elige a Dionisos contra el crucificado es decir: sí, está bien los sacrificios que hagan falta mientras se establezca la raza aria superior a todas las demás, como la primacía política y económica del mundo. Que mueran todos los judíos, gitanos y curas metiches, que se metan en medio. No, y eso pasa en el campo de concentración: matan a los gitanos, matan a los homosexuales, matan a los judíos, matan a estos y aquellos, ¿no?
elegidos en función de una divinidad autocantada. Ser alemán como yo, dice Nietzsche. Ser de la raza superior de los alemanes, hablar la bella lengua alemana. Incluso Heidegger, cuando reivindica luego la lengua como casa, ¿no? Somos pastores del ser, los seres humanos, y la lengua es la casa del ser y todo. Sí, él no se refiere a cualquier lengua, no se refiere al dialecto o aquel, se refiere al alemán, claramente. Tenemos a Hegel, ¿no? Él es el autor de la sentencia Dios ha muerto. Y fíjense, nos quita a Dios y nos deja el estado prusiano. Ya no es Dios el autor providente de la historia, ahora es el estado prusiano. En el sentido de que el espíritu se ha desenvuelto, y eso dice él en su fenomenología del espíritu, hasta este punto en el que, ya pasados por el momento de la religión, después de la crítica que representa de ello la filosofía, ya en el momento en el que estamos, que es el momento del triunfo de Prusia, Prusia es quien representa máximamente la dignidad altísima del espíritu, que ya no es el Espíritu Santo, sino el espíritu que anima la historia y la cultura. Prusia ya no existe, Hegel tampoco. Y sin embargo, pues así de sencillo se le hizo en un momento dado borrar esta referencia hacia, digamos, hacia Dios, que se opone radicalmente a esa lógica por la que, y así lo dice Hegel, si el Estado tiene que avanzar y delante hay una flor, pierde la flor. O sea, la flor es destruida. Y así, fíjense cómo, por ejemplo, recientemente en el discurso político de la guerra contra el narco, no se habla de seres humanos asesinados, ni siquiera de seres humanos, quién sabe si inocentes, asesinados. Se habla de daños colaterales, de bajas, se habla de nombres que hacen lo mismo que los mitos cuando animalizan, espiritualizan o desdibujan el rostro humano de aquel a quien a continuación van a sacrificar. Entonces, atención a este lenguaje político. ¿Qué hace el crucificado de diferente respecto de estos que, junto con Nietzsche, están queriendo justificar la ética de los amos que hacen los esclavos? Si ustedes leen los salmos, son un montón de lloriqueos. De verdad, los judíos se la viven llorando en sus textos. Apiádate de mí, Señor, porque mira, todos están alrededor mío y me quieren matar y me dicen que esto y aquello, y luego siempre hay un momento muy absurdo en el que un rompimiento, al menos muy violento, en el que todas las quejas se convierten en, y por eso me levantaré e iré hacia ti, cantaré tu nombre en alabanza. O sea, hay un momento en el que el autor del poema dice, me están poniendo una friega entre todos. Incluso, fíjense en Job, mis amigos, mis mejores amigos se han vuelto contra mí y me están rompiendo la cara. Y ¿qué decía yo? Ya hay otro momento en el que de pronto hacen este recurso a Dios, ¿no? Probablemente las palabras que escuchamos en el Salmo no serían muy distintas a las que habrá pronunciado Edipo antes de que lo apedrearan, o cualquiera de estos pobres diablos que terminaron convertidos en dioses antiguos, a fuerza de ser asesinados por una colectividad que luego se justifica. Pero aquí estamos escuchando la voz de la víctima. Es toda una diferencia de perspectiva, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es lo mismo. El relato es el mismo, la violencia ya está. Hay un muertito y un funeral. Pero significan cosas distintas. El asesinato de Dionisos justifica la muerte de Dionisos. El asesinato de Cristo, y como nos lo cuentan los evangelistas, denuncia la muerte de Cristo. Denuncia incluso la complicidad de los poderes, la cobardía de sus amigos, la pusilanimidad de sus discípulos, que ninguno de ellos sale y dice tal y tal, a ver qué onda, ¿no?
quién sabe que se le ponía al tú por tú al ejército romano, ¿no? Poco antes de que naciera Jesús, unos judíos se metieron en problemas con el emperador, le rompieron una efigie que le había hecho representándose a sí mismo como Zeus, y lo mandan a poner en el templo de Jerusalén. Lo tiran estos cuates y entonces pues llegan y matan a 30,000 personas, cosas así, los romanos, ¿no? Por esa afrenta. Entonces, probablemente los judíos tendrían miedo y ciertamente no llevaban las de ganar. De hecho, poquito después está el relato de Masada, en el que todos los judíos terminan suicidándose, los que quedan al final de la resistencia, para que no los maten o los esclavicen los conquistadores, ¿no? O sea, de hecho, militarmente no iban a ganarla, ese día no iban a ganar, ciertamente. Pero el caso es que nadie se lanza a defender a Jesús. Y si se dan cuenta, hay un momento de ceguera compartida por todos, por los amigos y por los enemigos. Ese momento extraño es el momento en el que se produce el chivo expiatorio, en el que quién sabe dónde quedó la bolita. Él la tiene, y todos contra él. Ese momento de quién sabe dónde quedó la bolita, lo ha caracterizado un teórico de la filosofía moderna como la guerra de todos contra todos, el momento de Hobbes lo dice así, ¿no? El momento de violencia en el que todos están matando a todos. Ustedes pueden imaginar algo así, si no, vean las noticias. Pero no, más allá del chiste, que es cruel. El caso es que, fíjense, Lutero habla de esta cosa que le parece escabrosa, llegar a la ciudad romana y que en la calle te puedan matar así como si cualquier cosa, ¿no? ¿Qué onda con Roma? ¿Con qué está pasando eso en Roma? Ese misterio de por qué nos estamos matando unos a otros, que es el misterio del mal y el misterio de la violencia, no obstante, parece ser un arma de la especie o de la evolución para que aprendamos, no sé si las mejores de las cosas, pero sí ciertas cosas. O sea, la guerra tiene sus ventajas. Hoy la medicina, ¿qué sería sin los inhumanos, hay que decirlo así, con toda claridad, inhumanos experimentos que hicieron los nazis? Hoy todavía, ¿quién de ustedes se compra una aspirina si le duele la cabeza? Están comprándole a la misma empresa que hizo el gas que asesinó a los judíos en las cámaras de gases. Exactamente la misma empresa. Y de pronto uno dice, ay, ¿qué onda con esto, no? Pero la aspirina quita el dolor de cabeza. Y a veces tenemos dolor de cabeza. Y ellos resuelven nuestro problema, como en su momento resolvieron el de Hitler, quien lo que necesitaba era una manera eficiente de asesinar a miles de judíos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los que se ponen del lado de Dionisos, normalmente lo que suelen abrazar es su rédito. ¿Por qué? Porque me va bien, porque me conviene, porque quedé bien parado en la ecuación. Si hiciéramos aquí rápidamente un ejercicio que consistiera en el juego de las clases sociales, los que están adelante, todos los que están adelante son clase alta, los que están allá al fondo son la clase desfavorecida, ¿no? Cada uno de ustedes toma una hoja de papel, la agarra y la avienta a mi mochila. Las que quepan en la mochila son los salvados, que se quedan en la clase alta, y los que no se condenan en el infierno de la pobreza. ¿Quién creen que tenga más posibilidad de encestar en mi mochila? Los de adelante. Están en mejor posición respecto de ella, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los de adelante, ¿quién de ustedes querría cambiarse para atrás en un gesto samaritano para dejarle su lugar a otro? ¿Por qué se ríen? Todos dijeron que no. Esa es la lógica, ¿no? Mira, el PRI está feo, pero pues así estamos. Está mejor que, quién sabe que, no sé, o sea, sí es cierto que puede estar peor. Sí es cierto que siempre se puede estar peor. Tienes un instante y ya se les ocurrirán 100 cosas que pueden estar peor. Sí es cierto que puede estar peor, pero en última instancia, muchas veces, si se dan cuenta, justificamos colectivos, ideas, ideologías, nombres y apellidos por lo que obtenemos de ellos, por el beneficio que nos reditúa. Parece que hay algo en los seres humanos, en nosotros, que nos hace
ante una verdad, relacionarnos con ella mucho antes que desde la mera curiosidad, ¿qué es esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Desde el provecho, ¿qué me sirve? Para pronto, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, esta es la actitud emprendedora, empresarial, de vamos a producir mucho, de gerente que anima a sus vendedores, ¿no? Al departamento de ventas. Sean parte de la empresa, conviértanse en Coca-Cola, vamos a darle diabetes a todos. Y entonces se generan ahí unas ciertas complicidades, ¿no? Que en última instancia permiten que Coca-Cola termine llegando a lugares a los que ni los misioneros más aventurados llegan. Eso es notable, ¿eh? Eso es muy notable. Y entonces aquí normalmente está la mirada del rédito, ¿no? La mirada de la víctima suele estar por, miremos, no lo que ganaron, sino lo que perdimos. Sí, se quejaba el otro día el obispo Vera de cómo llegaron unos cuates y le compraron a los ejidatarios sus tierras, que como saben no les sirven para nada porque son demasiado pequeñas. No pueden competir contra nadie ni pueden vender a Walmart, por supuesto. Y entonces les dijeron, te las rentamos por una lanita, los próximos 5 años, vamos a sacar de ahí gas, y en la extracción de ese gas vamos a dejar tus tierras hechas una miseria, nunca más van a ser productivas. Entonces, en realidad, te estamos pagando una lanita para desecar tus tierras y tus aguas que no van a volver a ser útiles jamás. Es más, vete de aquí. Claro, en 5 años que termine mi contrato, yo me voy y tú regresas a tu tierra a ver qué te queda de ella, ¿no? Esta misma historia se puede leer desde 2 puntos de vista. El que está sentado en el directorio de la empresa que ganó ese concurso se está asomando las manos, está muy contento, porque este año va a llevar a su familia a Europa. Pero los que vivían ahí hasta 15 minutos antes, pues ya no van a tener nunca más sus tierras. ¿Qué clase de interpretación se está haciendo, qué clase de juicio se está haciendo ante la situación de estas personas y sus tierras? Una evangélica, una propia de la hermenéutica de la pasión. Estamos mirando con la víctima, su condición, su pérdida. La moral para señores, entre otras cosas, necesita de señores. ¿Qué es lo que define a un señor? Una relación con otra persona, en la que esa otra persona es su siervo. Ya hay un señor desde que haya un siervo. Entonces, claro, la lógica de los señores, ¿a quiénes le conviene? A los que se han llamado ricos o aristócratas, a los poderosos y ensalzados por este mundo, a los señores, ¿no? La lógica del evangelio, en cambio, ¿a quién le sirve? Principalmente no beneficia, sino que se opone a los señores. Es reivindicatoria la lógica del evangelio. La mirada desde las víctimas es reivindicatoria. Y entonces lo que hace es denunciar. Fíjense ahí la gran diferencia entre uno y otro. El mito contra el evangelio es eso. Lo que aprendemos del mito es, podríamos decirlo en una frase muy simple: ¿quieres hacer unos huevos revueltos? Tienes que romper algunas cáscaras. ¿Quieres hacer huevos revueltos? Rompes cáscaras. No hay otra. O la lógica esta de que para vivir hay que matar. En eso tal vez está pensando Darwin al hablar de la selección natural. En eso se funda nuestra existencia, la de todos nosotros. Porque ¿quién de aquí comió carne esta semana? Digo además que Dios, bueno, Dios es generoso con ustedes y les permite eso. El caso es que para que ustedes se alimentaran, un bicho dejó de existir. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? No son bichos, pero pues también somos seres vivos. Entonces, para que ustedes estén vivos, hace falta que otros mueran. Para que el león esté ahí, hace falta que... Y lo que hace la lógica de Dionisos es decir,
Bueno, está rico el huevo. ¿No? Y se justifica que el huevo está rico. Entonces, en lugar de contar, como tal vez haría el Salmo, dramáticamente se rompieron, fueron rotas, ¿no? Violentadas las cáscaras de los huevos y sus semillas fueron puestas en... ¿No? No, bueno, hombre, rompimos 4 huevos. La historia se cuenta de una manera muy distinta, ¿no? ¿Cómo creen que la cuenta el huevo? Ese es el tema, no la puedo. A ver, hasta aquí nos quedamos en el orden antropológico, moral, porque la lectura que empezamos a hacer de la Escritura no tenía pretensiones ni pastorales ni doctrinales, sino la intención de hacer esta comparación que empezaron los protestantes en un momento dado, al comparar la Escritura con los mitos que representan la sabiduría de los pueblos antiguos y sus conocimientos, sus saberes, ¿no? Y en función de los que ellos desarrollan sus saberes. Bueno, hay además de esta respuesta antropológica otra teológica, que es la que nos hizo a bien el caballero señalar, que es una falsa resurrección opuesta a la resurrección de Cristo. Los mitos suelen contar estas historias en las que uno que es asesinado por una comunidad se vuelve Dios, pero quienes lo convierten en Dios son los que lo convierten en cadáver, pues, porque les conviene, les sirve. Pero el cristianismo de lo que nos habla, las escrituras de lo que nos habla, es de un tipo capaz de resucitar el sol, porque él mismo es Dios, que es una cosa ya bastante distinta, ¿no? Aquí no es una resurrección que ocurre por la colectividad, fuera de su histeria colectiva, en un intento de echarle tierra al cadáver, a un humeante, ¿no? Para más o menos justificarnos nosotros. ¿Quién fue? ¿Qué? Fue Fuentevejuna, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Quién mató al comendador? Fuentevejuna, o sea, todos nosotros, pues. Si se dan cuenta, cuando Nietzsche habla del pasaje de la muerte de Dios, eso dice: Dios ha muerto, sí, y a continuación nosotros lo hemos matado. Nosotros lo hemos matado. Es extraño Nietzsche, si se dan cuenta, porque se da cuenta de esto, lo mira con certeza, aunque al final elige la lógica de la... Pero se da cuenta con toda cabalidad. O sea, en otro sentido, es la reivindicación del guapango contra Brahms. ¿Se dan cuenta? O sea, también las cosas marginales, que a los ricos y poderosos en un momento dado no les interesan, vale. Es más, va a decir la Escritura, la piedra que había sido desechada por los trabajadores es ahora la piedra angular. Algo así dice, postula Vera acerca de su constituyente: hay que ir con los pobres porque ellos tienen. El Evangelio hace una elección sistemática por los pobres, sistemática, por los sufrientes, por los dolidos. Fíjense con quiénes iba Cristo: con los chivos expiatorios de su tiempo. Hoy estaría, piensen en quién desprecian ustedes, con ese, no con nosotros. En fin, con todos, ¿no? Porque sí estaba con todos. Pero ¿a quiénes prefería? Yo pensaba, no sé, espero que aquí no haya ningún, bueno, sí, ningún policía. Recién me di cuenta yo de que desde niño vine a caer en cuenta de que, digo yo, mecánicamente, y así como con síndrome de obsesión compulsión, una ejaculatoria cada vez que veo un policía, que Dios me libre de él, como si estuviera viendo un perro enfermo de rabia, una cosa así, ¿no? Ese es el publicano, ese cuate es el publicano, gana una miseria y se está jugando la vida
con el desprecio muy merecido de todos nosotros, por cierto, bueno, muy merecido por la historia asociada en México a la procuración de justicia, o a la falta de procuración de justicia. Y ese, pues es el que sale perdiendo en todas. O sea, no gana una buena lana, se juega la vida, sí. Al final hasta su esposa lo regaña, probablemente, ¿no? Y lleva todas las de perder. Bueno, a esos, a los más incómodos, a los que más nos duelen, a los que más nos molestan, a los leprosos, a las prostitutas, a los migrantes, a los que más contradicen la forma del mundo a la que estamos acostumbrados por Dionisos, a esos es a los que prefería Jesús, y sistemáticamente hacía por salir de sí para ir a ellos y romper el esquema en el que estaba para ir a ellos, una y otra y otra y otra vez. Hay una elección sistemática por el débil. Fíjense, y alguna vez lo hemos platicado con el padre Prisi, cómo la escritura pone en voz de alguien que no tiene voz. En la antigüedad la mujer no tiene voz, pone en voz de María, una niña además, la reivindicación social más impresionante del Nuevo Testamento, que es el Magnificat, en donde dice cosas que de verdad, si las dijera frente al parlamento inglés, a continuación tendría que ser juzgada de lesa majestad o de algo así y asesinada. O sea, deberían cortar la cabeza en la Torre de Londres, porque dice que Dios va a derrocar a los poderosos, y dice que los pobres y los débiles van a reinar. Piensen en las bienaventuranzas. Qué reivindicaciones tan absurdas. Felices los que lloran. ¿De qué habla, no? Está reivindicando exactamente esas cosas que el mundo escupe, que el mundo no quiere, que no dan prestigio, que no dan poder, sino exactamente lo contrario, las que quitan prestigio, las que quitan poder y reconocimiento, esas. Hay aquí una mirada que si no tiene una dimensión redentora, de compromiso con la realidad dolorosa, se vuelve un peso. Por eso probablemente la primera de las tradiciones propiamente cristianas que se inventan es la de la hospitalidad. Es así, no se había visto en ninguna cultura anterior al cristianismo. La hospitalidad consiste, ya para decirlo rápido y terminar, en una continuación del misterio de la misa. La reunión típica de la religión antigua es el sacrificio humano. Normalmente, en los orígenes de la humanidad, parece que la biología le da razón a esto, el padre macho alfa domina todo, tiene todos los alimentos y tiene todas las hembras en una especie, que hoy todavía lo podemos observar en el orden de los animales grandes, por ejemplo. Y ese macho alfa solo puede romperle la cara a cualquiera, beta, epsilon, zeta y todos los demás. Pero si los débiles se organizan y hacen un pacto entre ellos, entonces juntos son más fuertes que el que es solo, más fuerte que todos ellos. ¿Se dan cuenta? El primer pacto político probablemente sea, o esa es la hipótesis de Freud, con la que llega Girard a estas conclusiones, el padre. Ese padre gandaya que es el macho alfa de la tribu y que no nos deja a los demás tener lo que queramos. Entonces lo matamos para repartirnos el botín. Ese es el primer pacto político y el primer sacrificio en ese sentido, ¿no? Sacrificio religioso. Ese es el pacto social, para decirlo en lenguaje moderno, que funda la religión, la cultura y la organización civil, ¿no? Bueno, el sacrificio de la misa representa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el mismo, hay efusión de sangre, lo dice Pablo, ¿no? Hay efusión de sangre.
Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre el banquete caníbal de los hijos asesinos del padre fundador respecto de nosotros comiendo el cuerpo de Cristo? En el momento en el que en Cafarnaúm Jesús salió con coman mi cuerpo y beban mi sangre, ¿cómo creen que fue? Si yo les digo ahorita, ¿qué onda? Cómanse mi mano. ¿Quién dice yo? ¿Quién le da la primera mordida? No lo haríamos, ¿no? Es padre, qué bárbaro. A ninguno se nos ocurriría, ¿no? ¿Cómo comerse a otra persona? ¿Qué es esto? No comemos en ese sentido y directamente carne, sí, en un sentido incluso verdadero, ¿no? Espiritual. Pero lo que quería decir Santo Tomás con esa palabrota transustanciación es que ahí hay pan. Lo que alcanzamos a mirar es que eso es pan y eso es vino, pues, ¿no? Y las formas son pan y vino, eso se puede lidiar con ello. Con comerse a una persona. ¿Ustedes habían pensado en la misa como un banquete caníbal? No, ¿verdad? Pero si yo los invito a un banquete caníbal, ¿quién va? Por principio. Esa es la diferencia de la religión antigua y la religión moderna. La religión antigua es, vamos a resolver las cosas de manera que caiga el fuerte y pues nosotros lo restituyamos. La nueva es pues esta misericordia increíble de Jesús muriendo en la cruz, ¿no? Aquí es un Dios que no necesitando nada, se agacha, se abaja, no necesitando nada y siendo infinitamente más perfecto, toma cuerpo de hombre y recibe de nosotros la muerte. Eso ya es el orden místico y el orden teológico que rebasan las características de las posiciones de esta naturaleza y son las propias de tu familia. Comentarios, inquietudes. Sí, adelante, Nachito. Bueno, de mi breve intervención a esta parte terminal, realmente hubo mucho esclarecimiento. En mis palabras, yo diría, bueno, lo que estos mitos no tienen es darle cabida a la dignidad de persona humana. Mientras que en el mito, que es nuestro mito, ahí sí se da total y cabalmente. Y muchas felicidades. Magnífica. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues queremos agradecer mucho, Padre. ¿Usted? Ahí. Esta historia que planteaste, si nos damos cuenta, ¿por qué no lo resolvemos? Está clarísimo, ¿no? Y seguimos haciendo los sacrificios de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿De qué ha servido la ciencia, la razón? ¿En dónde estamos? O sea, seguimos canibalizando todo. Sí. Qué grave, ¿no? ¿Dónde está el crucificado? Nosotros, los católicos, ¿no? Que manejamos este país. ¿Dónde está el crucificado? ¿Dónde está? Ese sí es un misterio. Somos un país de mayoría católica y no obstante vivamos la clase de rosario que... Hablaste de los nazis, estamos casi... Es que los nazis son Dios de los narcos, ¿eh? Pues, al menos en el horror. No sé si de familia, pero en el horror sí. Y de algunos en la familia. Yo pienso que parte de por qué esto
Digo, si alguien como Nietzsche, que podía ver clara la gran diferencia y darse cuenta de la verdad, y la gran diferencia entre un mito y entre el crucificado, y darse cuenta que la diferencia era este me glorifica a mí y este me justifica mi maldad, y como opta. Bueno, entonces creo que muchos podemos estar haciendo lo mismo que Nietzsche, ¿no? O sea, pues sí me doy cuenta, sí que bien, pero prefiero la justificación de mis actos y de... Bueno, es que el tema es la culpa. De lo que se queja Nietzsche es que el cristianismo envenenó el amor, envenenó incluso el amor, envenenó todo, porque nos metió la culpa. Claro, soy cristiano y salgo a la calle. Esa noche llegas a llorar. Bueno, voy a rezar, pero con el corazón desanimado seguramente, porque el mundo es espantoso si lo miras desde los ojos de las víctimas, ¿no? De reivindicar a todos los sufrientes, hay ahí una tarea titánica para megalómanos, ¿no? Redimir la humanidad. Pues es que es la cuestión de la libertad, o sea, no sabría yo qué responder a ese respecto, ¿no? Porque sí, es ciertamente la comunión en nuestras obras y nuestros actos lo que hace el mundo, lo que hace el mundo. Pues este país es tan virtuoso como nosotros. Y sí, pues lo sabemos, lo vemos, pero quién sabe, es bien difícil esto, nos ciega, ¿no? Lo dice muy claro en la cruz el Señor, pero no saben lo que hacen. Tampoco los que matan a Dioniso sabían que estaban haciendo. Estos tampoco saben lo que están haciendo. Nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo en nuestras complicidades, pero no en un plan de intelectualismo socrático, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí la cuestión es, ¿Dios ha muerto? ¿Eso es la vida del hombre o la muerte del hombre? Dostoyevsky se lo pregunta y responde, si Dios ha muerto, entonces todo está permitido, porque ya no hay un orden moral establecido. Zizek, un tiempo después, dice, no es cierto. En el momento en el que Dios ya no existe, todo está prohibido. Todo empieza a estar prohibido por cualquiera, por quien quiera, por quien tenga la posibilidad de prohibir, por quien pueda dar el manotazo más fuerte en la mesa, por eso. A partir de ahí todo está prohibido. ¿Qué le está permitido hoy a un pobre? Neta. Toda su vida está hipotecada a alguien más. ¿Qué clase de vida es esa? Claro, si lo miramos desde Nietzsche, claro, bola de serviles, ¿no? Nosotros los amos estamos cómodos de este lado de la raya, ¿no? Todo está prohibido, todo está prohibido. Hoy fíjense que todo da cáncer, ya no se vale fumar. Yo me acuerdo cuando yo era joven, hasta en las iglesias se podía fumar. Casi. Cuando se iba el cura. No, es cierto. No, pero antes hasta en los cines, ¿no? En los hospitales se fumaba. Hoy ya no se puede fumar en la calle. Yo me ha pasado, porque ya no fumo, pero vaya que he fumado. Me ha pasado ir en la calle y, oiga, deje de fumar, su cigarro me está molestando. Un cigarro abierto, ¿qué más te da? Es un terrorismo. Si no caminas, te mueres. Si no tomas las medicinas, te mueres. Si no vas a carrero para te mueres. Si no comes pechama, te mueres. Si no, ay, no, eso es terrorismo, nos tienes aterrorizado. Efectivamente, vivimos así, pagamos seguros porque le tenemos miedo a la muerte. ¿A qué le tienen miedo? Contraten un seguro. A que se me inunde la casa, pues seguro contra la casa, ¿no? Inundada. A que me la roben, pues se le aseguro las cosas de la casa. A que me secuestren, pues entonces compro un seguro para el secuestro. Entonces, vivimos en el miedo. Vivimos en el miedo y además lo pagamos mensualmente. American Express. Cargo a la tarjeta. Ya me callo, padrecito, es que me pasa lo que a ti, me gusta el micrófono. Bueno, en primer lugar,
embargo, se fijan, la problemática más ardua la acercó a todos nosotros de una manera coloquial y simpática. Esto es para que nosotros reflexionemos y pensemos en el mundo en que estamos, porque pareciera que también el mito de carácter sociológico es el que nos controla, está diciendo alguna referencia. Es un instrumento sociológico, es un instrumento de poder y de control. Entonces, la verdad nos hará libres. Siempre hay los demonios de la mentira y siempre son verdades a medias. Lo más cercano y lo más peligroso a la verdad son las verdades a medias. Voy a decir algo en relación con el lenguaje del mito. Breve, voy a ser breve. Lo apunté ahorita, pero ya no lo dejo. El lenguaje del mito es lenguaje simbólico. Es un instrumento que nos permite conocer las cosas. De hecho, en la filosofía, el lenguaje primitivo es un lenguaje de carácter mítico. Ahora bien, el lenguaje simbólico es también el lenguaje propio de los misterios. En parte, los mitos hacen referencia al misterio. Entonces, hay verdaderos misterios. Por eso también tenemos que ver que en la escritura sí hay un lenguaje simbólico. Yo quiero evitar decir mítico, porque socialmente se puede entender mal. Pero es el lenguaje simbólico. Lo tenemos en los 12 primeros capítulos de Génesis para no entenderlo. Pero lo importante es que hay una palabrita que ojalá no la podamos grabar porque es de los padres de la iglesia. La idea de Dios se frase que le he utilizado las veces. Es sin catabas, que significa Dios se adapta, Dios desciende como un padre para utilizar nuestro lenguaje y darnos verdades esenciales y fundamentales. No profundizo más porque mejor vengan a misa que estoy hablando de todo esto. Entonces ahí está el punto. O sea, Dios se abaja y le da el sentido que tiene la inmanencia del lenguaje simbólico, pero la trascendencia del misterio va siempre más allá. Yo veo los relatos del Génesis como se leían en la antigüedad, como lo leemos ahora, diciendo qué barbaridad. El árbol de la ciencia del bien y del mal es toda la filosofía de Nietzsche. ¿Por qué la decisión de ser Dios y contra Dios? Ya no de Dios. Entonces ahí está una primera idea. Pero la sincatábasis llega a su máxima expresión en lo que dijo Nacho y lo que dijo Juan Manuel. Con la encarnación del Verbo. Con la encarnación del Verbo, el tiempo ya es una dimensión de Dios, decía Juan Pablo II. Con la encarnación del Verbo, resulta que todos somos importantes, porque el Señor se abajó, siendo de condición divina, tomó de sociedad para elevarnos a todos. Y entonces ahí está como tenemos nosotros que desde Él, quien me siga no en tinieblas sino tendrá luz de la vida. ¿Qué es lo que vamos a buscar? La redención de Jesús. Y por tanto se nos está invitando a vivir plenamente el amor. Tenemos una zona oscura, de acuerdo, Cristo va a ser mi luz para que yo me pueda enterar. Así que el lenguaje simbólico es muy importante. Heidegger decía también que lo más importante del mito es lo que no dice. Eso es lo más importante. Entonces, si el mito nos ha permitido deslindar mejor la verdad de los contenidos bíblicos. Así que, a pesar de toda esta crisis provocada por el protestantismo liberal, sin embargo, y nosotros hacia la defensiva, resulta que ahora estamos a la vanguardia de muchas cuestiones, en la línea de la verdad, sin menospreciar todo este tipo de ensayos.
no queremos precipitarnos jamás. Así que el lenguaje simbólico lo conservamos, ahí está, en la Eucaristía. ¿Qué son los sacramentos? Es el lenguaje de los misterios. Y yo tengo que ir profundizando más y más, no solamente a nivel conceptual, sino a nivel experimental, como lo dijo Luzman. A nivel experimental, tengo que ver la razón de mi esperanza en este tiempo. Y por tanto, a nivel de cultura también. ¿Cuántos jóvenes leen a Nietzsche? ¿Cuántos jóvenes leen o tienen esta mentalidad? Lo que decía Emilce el otro día recordando a Lessing, esa fosa espantosa y amplia que me impide el contacto con Jesús histórico. Pues sí hay un puente bendito. El puente bendito primero de mis padres, que me transmitieron la fe. El puente de los sacramentos, el puente de la apostolicidad, el puente de los mártires, el puente de los hombres. Ya me callo. Juan Manuel, estamos muy agradecidos por esta conferencia. Creo yo que está muy provocativa. Para mí se me hizo muy provocativa la conferencia. Me gustó, nuevamente, que sea así, provocativa, cercana. Pero queremos que recuerdes este evento que hemos tenido contigo. Y así, espero que no lo tengas. Si lo tienes, pues ya te daremos otro. Yo siempre intento relacionarlo con el conferencista, pero también que el conferencista no tenga la obra. Se llama la vida del símbolo, la dimensión simbólica de la religión. Así que de José María Mardones, para que nunca lo olvides. Muchas gracias. Y tiene cosas interesantísimas que yo creo que te van a ayudar a expresar la formación que tienes. Muchas gracias. Dice, el grupo Cultura y Diálogo del siglo XXI del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús agradece al licenciado Juan Manuel Escamilla González Aragón su magistral conferencia, El mito contra el Evangelio, a través del cual nos invitó a discernir el valor del mito como lenguaje simbólico y del Evangelio con valor histórico y trascendente. Así que decimos como lema, brille la verdad, la bondad y la belleza hoy del Evangelio del Cielo. Así que la última palabra es este valor. Muy bien. Bueno, pues ya para concluir nuestro evento, los invitamos a pasar aquí al saloncito de junto que tenemos preparada nuestro convivio con un poquito de queso, pan, vino y algunas otras cositas para antes de retirarnos esta noche y concluir el evento. Muchas gracias a todos.